Éxodo capítulo 1 en adelante. Vamos a hablar acerca de lo que sucede cuando estamos dentro del propósito de Dios. Lo que sucede cuando estamos dentro del propósito de Dios. Y vamos a tomar como referencia el libro de Éxodo capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró por su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dureza de servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Colóquese de pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo y vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos unimos en oración en esta mañana, Señor, en un sentir de gratitud, de reconocimiento, de admiración a tu generosidad, a tu misericordia, Padre. Disponemos nuestro corazón en esta mañana, Señor, en acción de gracias, pero también, Señor, en necesidad, Padre Dios. Gracias por darnos esta oportunidad de podernos reunir en esta mañana, Señor, y participar de este servicio, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que voluntariamente, Señor, accesa a este lugar. También te doy gracias, Señor, por todos aquellos que a través, Señor, de este medio como es el Internet, también nos escucha, Padre. Yo los bendigo a todos los que participan, Señor, de una u otra manera de este servicio, de esta reunión, Señor. Y oro para que esta palabra sea ministrando, Señor, sus corazones, Dios. Oro para que esta palabra sea llegando a cada vida conforme a esa necesidad
Yo creo, Padre, que tu palabra es medicina, que tu palabra es alimento, que tu palabra nos fortalece, que tu palabra nos reanima, Padre. Glorifícate en esta mañana, que tu Santo Espíritu sea ministrando de acuerdo a esa necesidad, Señor. Trae sanidad, trae fortaleza, Señor. Trae de acuerdo, Padre Dios, a esa necesidad que mi hermana, mi hermano, Señor, ha venido expresando, Padre Dios. Nos unimos en esta mañana, Señor, en oración. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor. Oramos por nuestra familia, Padre, que se encuentra en otros lugares, Señor, que se encuentra, Señor, en otros departamentos, aún fuera de nuestro país. Los bendecimos en esta mañana, Padre Dios. Oramos para que ellos tengan paz. Oramos para que ellos tengan buena salud. Oramos, Señor, para que la labor que ellos desempeñan sea bien remunerada, Padre Dios. Bendice nuestra familia, bendice a todos los que escuchan esta palabra, Padre. Si alguno se encuentra enfermo, Señor, yo declaro palabra de sanidad. Si tiene alguna otra dificultad, problemas familiares, económicos, yo creo, Padre, que tú eres fiel y justo para responder de acuerdo a esa necesidad. Tu palabra dice que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria cada necesidad, que por nada estemos afanosos, que tú suplirás para todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Yo declaro bendición en esta mañana, Padre, para todos los que escuchan esta palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaro para ellos paz, buena salud, prosperidad, Padre. Declaro que la luz de Jesucristo resplandece en esos corazones, Padre Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Muchas gracias, Papá Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nos movemos en el propósito de Dios, en este pasaje que es historia del pueblo de Israel, encontramos tres cosas muy importantes que vamos a tener en cuenta en esta mañana. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Y escuchen esto, hermanos, todo lo que sucede al pueblo de Dios, todo tiene un propósito. Nada en nuestras vidas sucede por casualidad, nada en nuestras vidas viene por casualidad o por obra del destino. Todas nuestras vidas tienen un propósito. Aún aquellas cosas que nos es difícil aceptarlas, aquellas cosas que nos duelen o que generan tristeza, tiene un propósito de Dios para nuestras vidas. El pueblo de Israel no estaba esclavo por casualidad. El pueblo de Israel no estaba en Egipto por casualidad ni por obra del destino. Estaban allí por un propósito de Dios con ellos. Y vamos a utilizar este pasaje para entender acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Dice allí que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y los primeros versículos del 1 al 7 nos narra que el pueblo de Israel estaba en gran bendición. Dice estos primeros versículos, inclusive nos narra acerca de las personas que estaban allí. Dice que eran en total 70 personas. Y nombra los líderes de las tribus. Dice, nombra a Zabulón, a Isaacar, a Rubén. Bueno, nombra allí las tribus de Israel. Y dice que el pueblo de Israel estaba en gran bendición. Dice que se estaban multiplicando, dice que se estaban fortaleciendo y dice que estaban creciendo, se estaban multiplicando en gran manera. Eso nos narra esos primeros 7 versículos de ese pasaje. Pero luego del versículo 8 al 12, las cosas comienzan a cambiar. Dice que murió José y murió toda aquella generación. Y se levantó un gobernante que no conocía a José, que no conocía al pueblo de Israel. Y mi hermano, qué importante que a nosotros nos conozcan, que a nosotros nos identifiquen como pueblo de Dios. Eso trae beneficios. Dice que Faraón no conocía a José, dice que no conocía al pueblo de Dios. Pero entonces este gobernante se enteró que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, que el pueblo de Israel estaba creciendo. Y entonces
Dice la palabra que vio este crecimiento, que vio la prosperidad del pueblo de Dios como un peligro. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Dice que este rey maquinó, pensó qué iba a hacer para detener ese crecimiento del pueblo de Israel. Entonces, encontramos del versículo 1 al versículo 7, prosperidad sin problemas. Repita conmigo: prosperidad, crecimiento, multiplicación sin dificultades. Tan bueno que es cuando todo le sale bien. Tan bueno que es cuando uno crece, cuando uno se multiplica, cuando uno prospera sin ningún tipo de problemas. Pero entonces, del versículo 7, del versículo 8 al 12, entonces ya encontramos un cambio. Encontramos el pensamiento y la decisión de un rey en contra del pueblo de Dios. Del versículo 12 en adelante, encontramos que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, que a pesar de la esclavitud, que a pesar del yugo al cual el pueblo de Israel había sido sometido, igualmente ellos siguieron creciendo, ellos siguieron multiplicándose, ellos siguieron prosperando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, este pasaje, esta parte lo llamamos prosperando en medio de problemas, prosperando en medio de dificultades. Y qué bonito, mira hermano, cuando uno está en las manos de Dios, cuando uno está dentro del propósito de Dios, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, aún se puede prosperar. Y eso nos enseña esta parte, que ellos siguieron prosperando, aunque el rey se levantó en contra de ellos, aunque los puso en trabajos difíciles. Dice la palabra que ellos construyeron, edificaron 2 ciudades para los egipcios. Y el trabajo era duro, la servidumbre era duro, pero en medio de esa esclavitud, ellos prosperaron, ellos crecieron, ellos se multiplicaron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Levante su mano y diga: en medio de los problemas, yo puedo ver la bendición de Dios. En medio de la persecución, yo puedo ver la bendición de Dios. En medio de las dificultades, la mano de Dios también estará conmigo, estará con usted, estará con su familia. Algunos creen que porque vienen los problemas, que porque vienen las dificultades, que entonces fue que Dios se alejó, que entonces que las promesas de Dios ya no están allí. No, allí lo vemos claramente. Y cuanto más los oprimían, miren, me gusta tanto ese versículo. Y cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Alguien que dé gloria a Dios. Miren, hermanos, cuando alguien se mueve dentro del propósito de Dios, cuando alguien está dentro de la voluntad de Dios, dentro de los pensamientos, porque propósito es voluntad, propósito es deseo, propósito son los pensamientos de Dios. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, puede prosperar. Y esto solamente le sucede a los hijos de Dios. El pueblo de Israel, en medio de esa situación de esclavitud, la prosperidad, el crecimiento, ellos seguían multiplicándose, seguían prosperando. Y Faraón, desesperado, tomó una decisión entonces para controlar el crecimiento del pueblo. Dice la palabra que llamó a las parteras y les dio órdenes. Y la orden fue que cuando las mujeres hebreas estuvieran a punto de dar a luz, que si era hijo, si era hombre, que lo mataran. Que si era mujer, que les conservara la vida. Miren, un plan para controlar el crecimiento. Pero esto tampoco prosperó. Dice la palabra que las parteras egipcias temieron a Dios y conservaban la vida de los niños. Y dice la palabra, terminando ese pasaje, que entonces Dios bendijo, trajo prosperidad también a esas mujeres egipcias que estuvieron a favor del pueblo de Dios. Repita conmigo: prosperidad para todos. Todos los que se unen al propósito de Dios, Dios los bendice. Todos los que se unen a la voluntad, al pensamiento de Dios, Dios los prospera. Pero entonces, prosperidad en medio de problemas, prosperidad en medio de dificultades. La palabra del Señor, hermano, y esté bien atento a esta palabra. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28:
Y sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, repitan conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, repitan conmigo, propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es que a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun aquellas cosas que son difíciles de asimilar, aun las dificultades, los problemas, nos ayudan para bien. Lo triste es que muchos se van en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y no, hermano, los problemas, las pruebas, las aflicciones no son para abandonar, no son para dejar el rebaño. La palabra del Señor dice, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, repitan conmigo, el propósito de Dios puede también incluir problemas, puede traer dificultades, pero dice la palabra que al final trae fruto apacible de justicia. El apóstol Pablo decía, nada ni nadie me podrá separar del propósito de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni escasez. Nada me podrá separar del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe muy bien que todo nos ayuda para bien. ¿Sabe cuál fue el problema de Job? Todos sabemos la historia de Job. Job vivió dificultades. Tal vez Job no entendió esa parte. Dice la palabra que Job era un hombre que había prosperado en gran manera. Era uno de los hombres más ricos de ese entonces, dice la palabra. Pero entonces cambió su situación. La palabra del Señor dice allí en el libro de Job, capítulo 1, nos narra todo lo que este hombre vivió, sus dificultades. Él estaba bien. Había prosperado en gran manera. El mismo Satanás le dijo a Dios, Job te adora porque usted lo ha bendecido, lo ha rodeado de bienes. Has prosperado tu casa, has prosperado su casa. Lo has guardado y por eso Él te adora, por eso Él te sirve. Entonces Dios le dio permiso para que lo atacara, para que atacara a su familia, para que atacara sus finanzas, para que atacara su salud. Y Job se encontró en ese momento, en esa situación. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que Job no entendía lo que él estaba viviendo. Y en el capítulo 6 de Job, capítulo 6, versículo 23, capítulo 6 de Job, alguien le diga ese pasaje, dice que Job no entendía, y lo que él anhelaba era entender lo que le estaba pasando. Amén. Líbrame de la mano del opresor y redimirme del poder de los violentos. Amén. El otro pasaje. Amén. Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En una o en dos maneras habla Dios, ¿pero qué? Pero el hombre no le entiende. Y una de las cosas que anhelaba Job era entender lo que le estaba pasando. Y le dice a Dios, hazme entender si es por mi pecado, si es por mi transgresión. En el capítulo 6. Amén. Enséñame y yo callaré. Hazme entender en qué he errado. Hazme entender, le dice Job a Dios. Hazme entender en qué he errado.
Él pensaba que lo que él estaba viviendo, él pensaba que el estado de salud, que su calamidad, que su situación difícil era consecuencia del pecado. Y escuchen esto, hermano. No todo es consecuencia del pecado. Algunos creen o piensan que porque están pasando dificultades físicas, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, creen que es consecuencia del pecado, y no. El pueblo de Israel, la palabra del Señor no me habla que ellos estaban en pecado. Fue una situación en la cual ellos se vieron involucrados y Dios lo permitió. Repita conmigo: Dios puede permitir situaciones difíciles con un propósito. Hermano, todo en nuestras vidas tiene propósito. Aún cosas que nos duelen. Mire, Job perdió, podemos decir, lo más precioso que se puede tener, que es la familia. Perdió los hijos, perdió la esposa, y aún hasta sus amigos. Perdió su salud, perdió sus bienes materiales. Y los amigos le hicieron creer que era consecuencia del pecado, que era consecuencia de la injusticia que él había cometido. Y él estaba desesperado y le oraba a Dios: hazme entender. En otro de los pasajes dice: si es por mi pecado. Pero no era cuestión de pecado, no era cuestión de injusticia, no era cuestión de maldad. Era cuestión del propósito de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? David, en el Salmo 119, versículo 27, David le pide a Dios que le haga entender. Salmo 119. Amén. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de qué? De tus mandamientos. Hazme entender. Repita conmigo: yo necesito entender. Necesitamos entender muchas cosas. Porque a veces nos encontramos en situaciones adversas. Y muchos en ese estado abandonan. Muchos en ese estado blasfeman de Dios. ¿Por qué? Porque no entienden. Job capítulo 6, Job capítulo 13, versículo 23. Amén. ¿Cuáles son mis pecados y mis crímenes? Dame a conocer mi error y mi pecado. Dame a conocer. En otra versión dice: dame a entender mi error y mi pecado. 23:5. Dice: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijese. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijese. Job capítulo 42, versículo 3. Mire, aquí encontramos el problema de Job. Job no entendía lo que le estaba sucediendo. Job no entendía que lo que él estaba viviendo podía ser para bien de su vida. Y él mismo lo expresó allí en ese capítulo 42, versículo 3. Escuchen lo que dice. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escuchen. Cosas demasiado que maravillosas para mí. Y dice que él no entendía. Él no entendía, y eso nos llevó a hablar. Cuando uno no entiende el propósito de Dios, cuando uno no entiende qué es lo que Dios tiene para nosotros, el por qué estamos viviendo ciertas situaciones, normalmente eso nos lleva a hablar. Y nos lleva a hablar lo que no es. Nos lleva a errar, a equivocarnos.
Y era lo que Job estaba expresando allí. Hablaba lo que no entendía. Él no entendía lo que le estaba pasando. Pero era algo maravilloso para él. Y sabemos el resultado. Sabemos lo que sucedió después. Cómo Dios lo prosperó. Cómo Dios multiplicó. Dice la palabra que el postrer estado de Job fue superior al primero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire qué importante, hermano, entender las cosas que suceden dentro del propósito de Dios. David dijo en el Salmo 138:8, Jehová, alguien que me lo lea, Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. La palabra del Señor dice que todo lo que Dios creó, incluyéndonos a nosotros, fue creado con un propósito. Dios no creó nada al azar. Todo Dios lo creó con un propósito. Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre los he creado para gloria mía, para alabanza mía, dice el Señor. Isaías 43:7. Amén. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos, la palabra del Señor nos enseña, a todos los que Dios llamó, todo lo que Dios creó, Dios lo creó con un propósito. Pero entonces, el propósito de Dios tiene algunas cosas que nosotros debemos entender. Y es lo que vamos a ver a continuación. Era el propósito de Dios la estadía del pueblo de Israel en Egipto. Génesis capítulo 15. Amén. Allí está, lea. Entonces Jehová dijo a Abraham: te pondré por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con riqueza. Amén. Génesis capítulo 13, capítulo 15, versículos 13 y 14. Lo voy a leer nuevamente. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Repita conmigo: en Egipto. Y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán ¿cómo? Con gran riqueza. Saldrán con gran riqueza. Ahora, mi pregunta es: ¿era casualidad que el pueblo de Israel se encontrara allí en Egipto? La esclavitud, la dura servidumbre a la cual ellos fueron sometidos, ¿era casualidad? Dios ya le había dicho muchos años antes a Abraham: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Y Dios le dio con exactitud los años: 430 años. Y Dios les dijo que ellos iban a ser sometidos a esclavitud. Y Dios les dijo: a dura servidumbre. Pero Dios también les dijo que los iba a liberar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y que iban a salir con riquezas del medio de esa esclavitud. Miren, mi hermana, mi hermano, y a todos los que me puedan escuchar,
la situación que usted puede estar viviendo en este momento. Si usted es temerosa, si usted es temeroso de Dios, lo que usted esté viviendo en este momento no es casualidad. Esto no le ha venido a usted por obra del destino. Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted naciera, ya Dios tenía establecido esto porque hace parte del propósito. Repita conmigo, lo que estoy viviendo, lo que tengo, lo que soy, hace parte del propósito de Dios para mi vida. Y sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Para ellos era difícil la situación. Estaban viviendo bien, estaban prosperando. Ninguno les molestaba. Estaban multiplicándose en Egipto. Pero de pronto las condiciones cambiaron. Y aquí va el primer punto. Dentro del propósito de Dios, las cosas pueden cambiar. Dentro del propósito de Dios hay cambios. Y saben que esa es la parte que a veces a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta la comodidad. A nosotros nos gusta cuando las cosas nos salen bien sin esforzarnos mucho. Y dentro del propósito de Dios puede estar el que en algún momento de su vida usted y yo nos tengamos que esforzar, tengamos que trabajar el doble, tengamos que pasar por momentos difíciles. Dios le dijo a Josué capítulo 1, versículo 7 en adelante. Mire, el propósito de Dios con Josué era que entrara el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué, de la manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Las cosas no van a cambiar. Yo te voy a apoyar, yo te voy a proteger. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero mire lo que Dios le dice. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y nadie, repita conmigo, y nadie te hará frente. Pero lo que más le repitió Dios fue en 3 oportunidades: esfuérzate y sé valiente. Y en el 9 le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas ¿qué? Muy valiente. Repita conmigo, el propósito de Dios demanda esfuerzo, demanda sacrificio, demanda valentía. Las condiciones pueden cambiar. Y algunos se acostumbran a que todo, se acostumbran al facilismo. Todo es fácil. No, y eso es bueno. Pero cuando las condiciones cambian, al pueblo de Israel le cambiaron las condiciones. Eso capítulo 1 hasta el 7, todo iba bien. Y nos gusta ese cántico de Jesús Adrián Romero. Y todo iba muy bien. Pero cuando ya las cosas cambian, nos gusta cuando todo va hacia abajo, cuando todo va en bajadita o en lo llano. Pero cuando ya el terreno se inclina, allí es donde muchos empiezan a quedarse. Y el apóstol Pablo dijo que nada ni nadie lo iba a separar. Mire, ¿sabe qué dijo el profeta Habacuc? Dijo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque se acabe la majada, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Las condiciones cambian.
Dice la palabra, y murió José y toda aquella generación. Con la muerte de José, mire hermano, la Biblia me enseña que en el propósito de Dios, para su vida, para mi vida, en algún momento dado pueden fallecer personas, e inclusive personas muy cercanas. Y a veces lloramos, nos lamentamos, sufrimos, pero ¿saben, mi hermano, que la muerte de una persona puede ser para bien? Cierto hombre dijo, es necesario que muera uno para que todos seamos ¿qué? Bendecidos, restaurados. La muerte de José quizás no fue para bien. Dice, murió José y murió toda esa generación. Quizás para ellos en el momento no, pero estaba dentro del propósito de Dios. Cuando un hombre y una mujer se mueven en el propósito, en el pensamiento, en la voluntad de Dios, aún la muerte de un ser querido puede ser para bien. Yo sé que es duro decir amén. Es duro decir amén para eso. Pero es que ni la muerte de un ser querido, cuando uno está en el propósito de Dios, viene por casualidad. Aunque duele, hermano. Pero puede ser para bendición. La Biblia dice en Isaías, capítulo 6, dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías que en ese año en que murió ese gobernante, él tuvo experiencias con Dios. Y la Biblia dice que era necesario que muriera uno. La muerte del Señor Jesucristo trajo bendición para la humanidad. Trajo salvación, trajo restauración, trajo paz, trajo vida eterna para la humanidad. Miren, no, la muerte a veces es sinónimo de dolor, de tristeza, de llanto. Pero aún la muerte puede traer bendición. Murió José, murió toda esa generación. Y eso trajo un cambio. Repitan conmigo, la muerte de personas genera cambios. Y muchos cambios. Algunos lamentablemente no lo asimilan para bien. Pero entonces, hermanos, recordemos, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿En qué les ayudó al pueblo de Israel? Sí, se levantó otro rey. Maquinó en contra de ellos. Ordenó que multiplicaran sus trabajos, que asesinaran a los niños. Y eso fue duro para ellos. Pero ellos, yo estoy seguro, aprendieron muchas cosas. Y saben que eso los llevó a clamar a Dios, a buscar de Dios. Y eso estaba dentro de ese propósito. Pero saben, hermanos, que lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió. Dios le dijo a Abraham, mire, el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios dijo que ellos iban, le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar esos 430 años en tierra ajena, en tierra extranjera. Dios le dijo a Abraham que los iban a someter a dura servidumbre, que iban a estar esclavos. Pero Dios también le dijo que iban a salir con riquezas, que los iba a liberar. ¿Y sabe que eso se cumplió totalmente? La palabra del Señor dice aquí en el mismo libro de Éxodo, a quien se le haya dado ese texto, dice que ellos salieron dentro de ese tiempo, en los 430 años, cuando se cumplió ese tiempo. Y dice la palabra que salieron con riquezas. Amén. Éxodo 12, 35, 36. Dice: los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Les pidieron joyas de oro y plata a los egipcios,
El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Entonces los egipcios les dieron a los israelitas todo lo que les pidieron. Así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. Así los israelitas se llevaron ¿qué? Las riquezas de los egipcios. Se cumplió la palabra de Dios. Entonces, mire, mi hermano, que dentro del propósito de Dios puede incluir pruebas, puede incluir dificultades, situaciones difíciles, situaciones adversas. Pero hermano, si está dentro del propósito de Dios, se va a salir de esa situación. Y vamos a salir victoriosos. Usted en este momento podrá decir, yo estoy pasando dificultades. Dificultades financieras. Dificultades físicas. Otras situaciones. Y sí, hermano, en medio de esas situaciones nosotros nos hacemos preguntas. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué me llegó esto? ¿Y por qué está pasando esto en mi familia? Si todo iba bien. Hermano, no es preguntar por qué, sino para qué. Y déjeme decirle que Dios le va a decir, esto está dentro del propósito que yo tengo para tu vida. Compartíamos hace 8 días, dijo David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar del lago o del pozo cenagoso. ¿Qué significa el pozo cenagoso? Significa problemas, dificultades. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Estaba en el lodo cenagoso. Estaban siendo oprimidos, dificultades. Sus hijos bajo amenaza. Es que a veces nosotros leemos y no le ponemos sentido a la situación que ellos estaban viviendo. Eran extranjeros. Eran extranjeros. Estaban bajo el yugo de un gobierno que los estaba oprimiendo. Quizás hoy muchos compatriotas, familias se encuentran en una situación de estas, en un país extraño, amenazados, viviendo dificultades. Pero la palabra del Señor dice, todo tiene un propósito para los que aman a Dios, para los que están dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra, ellos clamaron a Dios y Dios inmediatamente, como dice por ahí, alguien tomó cartas en el asunto. Y entonces dice la palabra, Dios, mire, todo lo que sucedió allí, lo que vivió Moisés, todo esto, hermano, estaba dentro del propósito de Dios. El que la partera salvara la vida de Moisés. Todo esto estaba dentro del propósito de Dios. Nada de lo que dio el pueblo allí en Egipto fue casualidad. Nada de lo que usted está viviendo es casualidad. Aunque sea difícil en el momento, aunque le cueste lágrimas, no es casualidad. Levante su mano y repita conmigo, en mi vida nada es casualidad. Si usted está aquí en esta mañana es porque está dentro del propósito de Dios. Lo que esté viviendo está dentro del propósito de Dios. Así sea difícil para usted. Pero hay, hermano, hay dos cosas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice a Moisés, Éxodo capítulo 3,
Versículo 6 en adelante, alguien que me lo lea. Éxodo 3, versículo 6 en adelante. Amén. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Bien? Sí. Sigue leyendo, mi hermano. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus pastores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Amén. Dice Dios a Moisés, cuando Dios llama a Moisés, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Dios llama a Moisés y allí rápidamente Dios le transmite cuál era su propósito con Israel. ¿Cuál era el propósito de ese llamado? Él le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado el clamor de ellos. Y ahora he descendido, ¿para qué? Para librarlos. Para sacarlos de la esclavitud. Para librarlos de la opresión. Y le dice Dios a Moisés, para llevarlos a una tierra ancha. A una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Todas las dificultades que ellos habían vivido, todo lo que ellos estaban allí viviendo en el momento, hacía parte del propósito de Dios para ellos. Pero sabe, mi hermano, y esto queda para la próxima oportunidad, con ellos sucedieron dos cosas. ¿Y qué es lo que puede estar pasando hoy con muchos? Entendieron la primera parte del propósito. El propósito está fraccionado o se compone de dos partes. Y escuchen esto, hermano. Una es la bendición. Repitan conmigo. El propósito trae bendición. Y la otra es, el propósito tiene normas. El propósito tiene reglas. Y esa es la parte que a veces nosotros no entendemos. Nosotros nos quedamos es con la bendición, la parte de la bendición. Y si estudiamos todo ese proceso del pueblo de Israel por el desierto, ellos solamente estaban pensando en la tierra prometida. Solamente pensaban en la tierra que fluye leche y miel. El objetivo de ellos fue todo el tiempo la tierra que fluye leche y miel. Y preguntaban, ¿y dónde está la tierra? ¿Y por qué no hemos llegado a la tierra? ¿Cuánto nos falta para llegar a la tierra? Se enfocaron solamente en la bendición y les trajo problemas. Entonces, mi hermano, el propósito de Dios tiene promesas, pero también tiene ¿qué? Reglas, tiene normas. Y nos vamos a quedar con esta palabra. Cuando yo no entiendo las normas, cuando yo no entiendo las reglas del propósito, me puedo quedar 40 años dando vueltas, rodeando la bendición. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. 40 años rodeando la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron las normas, las reglas del propósito de Dios. Y si nosotros no entendemos esa parte, nos podemos quedar dando vueltas al pie de la bendición. Y eso es lo que le puede estar pasando a muchos que están dando vueltas, están rodeando la bendición. Y hasta que no entiendan las normas, las reglas del propósito, no van a recibir la bendición. Recuerden esto, el propósito
trae bendición. Es más, el propósito principal de Dios es la bendición para tu vida. Es la bendición para tu familia. Es la bendición para la iglesia. Alguien que diga amén. El propósito de Dios, el propósito principal es bendición. Amén. Pero el propósito tiene normas. Ahora, levántese de su silla y repita conmigo: Señor, yo quiero conocer las normas. Señor, yo quiero conocer las reglas. Allí con su mano levantada vamos a orar en esta mañana. Es importante, mi hermana, mi hermano, que usted y yo conozcamos las normas, que usted y yo conozcamos las reglas de Dios. ¿Cuáles son las normas del propósito? Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. David lo dijo claramente: el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios quiere cumplir el propósito con tu vida. Dios quiere cumplir el propósito con tu familia. Pero es necesario que usted y yo entendamos cuáles son las normas, cuál es el propósito de ese proceso. Recuerde, mi hermano, mi hermana, el propósito trae cambios. El propósito puede incluir sufrimiento. El propósito puede incluir pruebas, puede incluir dificultades. Pero qué bueno, hermano, que esta mañana usted y yo podamos entender. Allí con sus manos levantadas, dile: Señor, hazme entender. Hazme entender las normas. Hazme entender, Señor, los cambios del propósito. Órale allí al Señor. Tal vez el cambio es radical. Hoy yo puedo entender que para muchos van a venir cambios bastante fuertes. Quizás cambio de residencia, cambios que tal vez van a doler. Señor, haznos entender. Dice el Salmo 32:8. Es palabra de Dios para la iglesia en esta mañana. Y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto dice el Señor para ti en esta mañana. Amén. Habla allí con el Señor. Dile: Señor, hazme entender. Aunque usted esté en este momento viviendo un estado de paz, un estado de tranquilidad, esto no es casualidad. Todo lo que vivimos, todo lo que tenemos, hace parte del propósito. Aún en el estado de prosperidad. Qué bueno que usted le pueda decir en esta mañana, si está en prosperidad: Señor, esta prosperidad que estoy viviendo, hazme entender, Señor, cuál es el propósito. Algunos no entienden el por qué las cosas les salen bien. Y Dios los bendice para que sean de bendición. El propósito de Dios trae bendición, pero también trae dificultades. Señor, haznos entender. Yo oro por todos mis hermanos, Señor. Y oro, Padre, por todos los que puedan, Señor, escuchar esta palabra, Señor. Si alguno de ellos, Dios, tiene dificultades, aquellos, Señor, que están en otros sitios, en otros departamentos, aquellos, Señor, que son extranjeros, Dios, y que están como el pueblo de Israel en Egipto, Padre, tal vez en situaciones adversas. En esta mañana, Padre, yo te pido por ellos. Te pido por mi familia, Señor, por la familia de mis hermanos. Te pido, Padre, por todos los latinos que en este momento, Señor, están bajo el yugo de la amenaza, del temor, Señor.
Papá, yo creo, Señor, que todo tiene un propósito. Señor, habla a sus corazones. Habla el corazón de mis hermanos. Dile, Señor, habla mi corazón. Oh Espíritu de Dios, trae paz. Lloro por la vida de este hombre, Señor, don Oscar. Lo tomo ante tu presencia, Dios. Su situación es difícil, pero yo creo, Dios, que tú lo sacarás de esa situación, así como sacaste al pueblo de Israel. Yo me uno, Señor, a todos mis hermanos. Yo me uno, Señor, a ellos. Hermano, allí con sus manos levantadas, no dejen de orar. Pero ante todo, pídale al Señor que usted pueda entender. Que usted pueda entender su voluntad. No le reclame a Dios. A veces nosotros le reclamamos, le recriminamos. Y entramos allí a contender con Él. Esa fue la actitud de Job. Job empezó a contender con Dios. Hablaba lo que no entendía. Pero cuando él entendió, pudo ver que era maravilloso lo que él estaba viviendo. Porque lo que venía era grande. Dentro del propósito de Dios, lo que Él tiene para ustedes es grande. Repita esa palabra en esta mañana. Dice, Señor, yo creo que tus propósitos para mí son grandes. Son grandes. Y dijo el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las riquezas en gloria. Las aflicciones, las dificultades, los problemas, sean físicos, sean espirituales o sean de otra índole, no son comparables con lo que Dios tiene para usted. Oh mi Señor, yo bendigo cada familia, bendigo cada hermano, Señor. Bendigo nuevamente, Señor, a todos los que me escuchan, Señor, a través del internet, Señor. Yo los bendigo a todos. Personas, aunque no los conozca, Señor. Yo sé, Padre, que es un propósito. Usted que escucha esta palabra, yo lo bendigo en el nombre del Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo, Padre, a esa mujer. Bendigo a ese hombre. Y me uno, Señor, a la situación que él, que ella pueda estar viviendo, Señor. Padre, hazle entender, Señor, el porqué de esa situación, Señor. Si es enfermedad, si son problemas económicos, problemas familiares. Padre, yo los bendigo en tu nombre, Señor. A todos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Te damos gloria, honra y alabanza. Bata sus manos para Dios en esta mañana. Bata sus manos para Él. Dile, Señor, gracias, porque tú cumplirás el propósito en mí. Oh, gloria a Dios. Vamos a entonar ese canto. Hoy quiero navegar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El océano de tu espíritu. Así es, Señor. Y allí adoraré. Oh, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Al Dios de mi amor. Gloria a Dios. Hoy quiero adorar. A Dios
¿Quién me sabe comprender? Sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, tú que bajas todo el fuego, cómprende ven y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, tú que bajas como el fuego, ven y lléname de nuevo. Gloria a Dios. Sí, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Haznos entender, Señor. Haznos entender las normas, los principios del propósito. Espíritu de Dios, que en medio del propósito podamos nosotros navegar, Señor. Que nos podamos mover, Señor, todo el tiempo, Señor, bajo tu dirección, bajo tu gracia. Ven, Espíritu de Dios. Llena la vida de mi hermana y mi hermano, Señor. Trae paz, Señor, trae consolación, trae fortaleza, Señor, trae prosperidad, Señor. Espíritu de Dios, toma cada vida, cada corazón, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos nuevamente, Señor, y te doy muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, la vida de mi hermana, Señor. Yo las bendigo a todos, Señor, los bendigo a todos, Señor.